Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2:8. Vamos a estudiar el mensaje a Esmirna, a la segunda iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos que comprender que las 7 iglesias descritas en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo en el que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes en la actualidad. El primer objetivo de las cartas era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades de entonces. El segundo propósito es revelar 7 diferentes tipos de individuos o de iglesias a través de la historia e instruirlos en la verdad de Dios. Ahora, las 7 iglesias son, como ya lo hemos visto, Éfeso, que es la iglesia que había dejado su primer amor. Esmirna, que es la que hoy estudiaremos, es la iglesia que sufría persecución, es la iglesia sufriente, mártir. Pérgamo, tercera iglesia, es la iglesia que necesitaba arrepentirse. La cuarta iglesia es Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. La quinta iglesia es Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. La sexta iglesia es Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y la séptima es la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Esmirna era una ciudad muy hermosa, como también lo fue Éfeso, y lo es todavía porque Éfeso existe todavía, no como iglesia, sino como pueblo. Era una ciudad muy hermosa, a unos 55 kilómetros del otro pueblo llamado Éfeso. Su nombre de Esmirna significa perfume. Fue fundada por Alejandro Magno y en ella se estableció por primera vez el culto al emperador. Llegó a ser muy rica. Esta iglesia Tiatira también existe hoy en día. Cuenta con unos 250,000 habitantes y una tercera parte de ellos profesa ser cristiano. Fue una iglesia tremendamente perseguida, pero dejó un testimonio que todavía habla a muchas personas. De la palabra Esmirna viene la palabra mirra, que significa perfume amargo, y es un ungüento que se usaba para preparar a los muertos. Es el perfume que usa el novio en el Cantar de los Cantares y que también se menciona en relación con la muerte de Cristo. Jesús se presenta a esta iglesia y se dirige hacia ella con las mismas palabras con que se había dirigido al anciano de Patmos. Son las palabras para todo aquel que es copartícipe de la tribulación por causa del testimonio de Jesús. Sin embargo, hay un pequeño cambio en Apocalipsis 1:18, en donde Cristo se presenta como aquel que una vez murió, pero ahora está viviendo para siempre, mientras que en este versículo se hace referencia a ese hecho como un evento de su vida, porque dice, estuve muerto y resucité. Esta iglesia, Esmirna, estaba pasando por ese evento, la muerte de muchos de sus miembros, pero ahora ellos reciben el aliento de aquel que antes que ellos había sufrido la muerte y ahora estaba vivo. Estas palabras, sin duda alguna, alentaron a muchos a seguir sus pisadas, aún en la misma muerte, lo que sin duda les permitió seguir sus pisadas en la resurrección. Jesús quería que ellos comprendieran el profundo significado de su muerte.
comparando la experiencia de ellos con la de Él. Estuve muerto, pero ahora y sigo vivo. O sea, Él también les recuerda que Él es el primero y el último, quien conoce todas las cosas y quien tiene pleno conocimiento de la muerte de ellos, pero que también conoce su resurrección. Qué importantes fueron estas palabras para aquellos creyentes a los cuales las circunstancias anunciaban duros problemas en el presente y la muerte en el futuro. Sin embargo, Jesús les recuerda que Él estará ahí desde el principio hasta el fin. Es una iglesia que va a sufrir y que ya estaba sufriendo. Y estas son las mismas palabras que levantaron a Juan y le quitaron todo temor y que sin duda alguna levantaron a muchos de los que ya habían desfallecido, se habían agotado, estaban desanimados por el temor a la muerte. Adelante, Jesús les menciona que dejen de tener miedo, porque pasada la prueba, Él mismo les dará una corona. Algo que nos llama la atención es que esta iglesia veía a Cristo como lo debía ver, y por esta razón ningún aspecto de la visión les es recordado. Solamente hay para ellos palabras de aliento y valor. Jesús les dijo: esta copa yo la tomé hasta la última gota. Sé fiel hasta la última gota. Sé fiel hasta la muerte. Tu problema, la muerte, ya lo enfrenté yo. Y ahora la vida domina la situación. Cuando el Padre nos conduce a través de un problema, Él lo hace seguro porque su Hijo ya pasó por todos ellos y obtuvo para nosotros la victoria. La confianza de Dios en la prueba no está en ti, sino en aquel que ya obtuvo la victoria. Ahora los ojos de Esmirna tenían que ser quitados de las circunstancias y puestos en aquel que no solo levantó a Jesús, sino también a todos los que creyeron en Él. Con estas palabras, es tiempo de morir la muerte de los rectos, la muerte de los justos. Qué contraste con Éfeso, en donde esta muerte apenas es un deseo y aquí una preciosa realidad. Mientras que en Éfeso el perfume se ha echado a perder, en Esmirna se derrama sin cuidado por toda la ciudad, aroma que perciben todos sus habitantes, unos con olor de vida para vida y otros con olor de muerte para muerte. Nadie se puede comparar con Jesús para entender nuestros problemas. Ha salido de corregir a Éfeso para alentar ahora profundamente a Esmirna. Esto nos hace pensar en cómo será el tribunal de Cristo. Mientras algunos recibirán una corona, otros habrán perdido todo. Luego vemos Apocalipsis 2:9. Déjeme irlo leyendo versículo por versículo. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este es el yo conozco tus obras. Este es el yo conozco más íntimo de las 7 cartas, porque nadie conocía mejor esta situación que aquel que la vivió. Jesús no solo puede entender perfectamente lo que ellos están viviendo, sino también los puede alentar a seguir teniendo la misma actitud que Él tuvo y por medio de la cual obtuvo la victoria. Jesús reconoce como suya la actitud que estos creyentes han tomado. Qué importante es fijar nuestros ojos en la visión de este capítulo 1, que ya vimos, ya estudiamos, y dice lo que has visto. Escribe lo que has visto.
pues solo de esta manera sabrás lo que Él quiere hacer. Si fijas tus ojos en Él, pronto te darás cuenta de tu necesidad, porque es muy diferente un yo conozco que descubre a un yo reconozco, que alienta. El yo conozco te descubre, el yo reconozco te alienta. Entonces, a la iglesia de Esmirna no se le hace énfasis en ningún aspecto de la visión, porque Jesús se identifica completamente con ella, como lo hizo con el apóstol Juan al final de la visión. Tú eres el único que sabe si estás completamente identificado con Cristo o no. O dicho de otra forma, si Él se puede identificar completamente con tu vida y que todo lo vean en tu propia conducta. Ahora, si no es así, hay cosas que tú tienes que ver y corregir a la luz de Cristo. Él conocía las obras de Esmirna y aunque no se menciona en detalle, fueron hechas de tal manera que enriquecieron eternamente a esta iglesia. ¡Qué contraste! Mientras Éfeso confía en sus obras, Esmirna confía en el Señor. Él no solo conocía la calidad de sus obras, sino también la tribulación que estas obras habían producido. La palabra tribulación en griego, thlipsis, es una palabra muy profunda que denota graves adversidades o una carga que aplasta. Este versículo presenta una escena familiar entre los tres que están aquí participando en este momento de la revelación. Jesús, en primer lugar, Juan, el copartícipe en la tribulación, y Esmirna, una iglesia en tribulación. La pregunta que surge es, ¿qué tan familiar es para ti la escena? ¿Conoces este tipo de obras? Algo que es notable en Esmirna es la ausencia de falsos apóstoles, falsas doctrinas y algún tipo de corrupción moral. El vivir para Cristo y el fuego de prueba mantenían en la iglesia en perfecta salud espiritual. La iglesia estaba en estas condiciones saludables y por lo tanto la persecución contra ella. Aún más notable es la gracia derramada sobre todos estos creyentes para vivir victoriosos bajo las pruebas. Nada muestra mejor el verdadero amor que la fidelidad durante la prueba. Hoy hay muchos creyentes que todavía seguirían al Señor si se hubieran mantenido en su primer amor. Pero cuando vino la prueba, les faltó el amor por el cual se obtiene la victoria. Solo el amor hacia Él te mantendrá fiel. Miren, Esmirna no vivía bajo pruebas esporádicas, sino bajo un continuo fuego de prueba. No paraba la persecución contra Esmirna. Esto también nos revela que las coronas no serán alcanzadas por unos años de fidelidad, sino por vidas fieles, permanentemente fieles. Esmirna vivía en el camino por el cual se alcanza la corona de vida. Qué profundo aliento deben haber producido en estos momentos las palabras de Jesús, sobre todo para aquellos que por la fe fueron puestos a prueba y muertos a filo de espada. Nadie ha entrado en el dolor tan profundo como Jesús. Varón experimentado en quebrantos, como dice el profeta. Por lo cual nadie es tan experimentado en aliento. Yo conozco tu pobreza, dice. Y en griego significa tokos, P-T-O-C-O-S, que significa no tiene absolutamente nada. Es la pobreza. Es una tremenda palabra de aquel que siendo rico se hizo pobre
y quien siendo el dueño del mundo, no tenía dónde recostar la cabeza. Esta completa miseria él la conocía y la reconoce en Esmirna. Sin embargo, aunque aparentemente todo se había perdido, de la boca de Jesús surgieron unas palabras que les enseñaron el valor de todo lo que se había perdido por causa de Cristo. Él le dijo a la iglesia: tú eres rico o rica. Y les aseguró que nada se había perdido. Por el contrario, había adquirido un valor eterno, a tal punto que ellos eran ricos en la eternidad. Del Señor habían obtenido oro refinado en fuego, riquezas de su gracia, una fe que los mantuvo viendo al invisible, y se hicieron verdaderos coherederos con Cristo. Viendo todo esto, quizá comprendas a tiempo tu pobreza. Hay muchas cosas que estás salvando, las cuales se están perdiendo. Lo importante es ser rico para con Dios, y esta iglesia lo era. Por esta razón, Dios usa en 2 Corintios 8:9 las mismas palabras que describen la pobreza y riqueza de Esmirna para describir la pobreza y riqueza de Cristo. Jesús también les dice que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí la palabra blasfemia no indica algo contra Dios, sino más bien su acepción más sencilla, que significa injuria o envilecimiento. Jesús le revela que Él no solo tiene un conocimiento íntimo de las dificultades que viven, sino también de sus causas. Esta sinagoga, cuyo Dios era el Dios de ese siglo, publicó mentiras contra los creyentes, lo cual provocó no solo terribles persecuciones, sino también la pérdida de sus bienes. Así, por ejemplo, Policarpo, obispo en Esmirna, fue quemado vivo en el año 168 después de Cristo. Los judíos que lo denunciaron manifestaron un tremendo celo para ver cumplir la ejecución. Y aunque era sábado, violando la ley, se pusieron a recoger leña, quebrantando la ley de esta manera. En tal caso, ¿por qué? Porque querían que se llevara a cabo el martirio contra Policarpo, el creyente Policarpo. Es notable la similitud que existe entre la experiencia de los creyentes en Esmirna y la de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mismo comienzo de la carta, Él la compara con la frase: estuve muerto y volvió a vivir. Él mismo experimentó esta blasfemia, fue perseguido, fue despojado y finalmente matado por los mismos motivos de envidia y por el mismo motivador, Satanás. Por esto, yo conozco debió ser tan alentador a todos los que estaban participando en esta tribulación. En este versículo, las palabras de Jesús establecen el tremendo contraste espiritual que existía en Esmirna. Por un lado, la verdadera iglesia de Jesús viviendo para Él, y por otro lado, la sinagoga del diablo. Por un lado, Él se identificaba con su iglesia, y por otro, hace una profunda condena para aquellos que hacían el trabajo del acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 2:10 dice:
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Son impresionantes los consejos para esta iglesia aprobada. No podemos imaginar cómo fueron escuchadas estas palabras. El primer consejo es: no temas nada, en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. Él conocía a esta iglesia y por esta razón no les da ninguna promesa de liberación. Por el contrario, les anuncia que habrá más problemas y que por lo mismo ellos deberán de dejar de temer. Esto no es una contradicción, sino más bien un mandamiento que los exhorta a no entregarse al miedo. Él no les dijo: no temas lo que has padecido, sino lo que vas a padecer. Suceda lo que suceda, no temas, porque yo no solo conozco tu tribulación y tu pobreza, sino también conozco tu futuro. Y ellos deberían descansar en estas palabras. Así como Jesús resucitó, también ellos habrán de resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció la muerte. Por lo tanto, alienta con estas palabras a Esmirna y les dice: así como yo morí y me resucité, ustedes también van a morir por la persecución, por su fidelidad, pero también van a resucitar. Jesús les avisa que el diablo se le ha permitido atacar más fuerte. Estas palabras eran de aliento, porque si esto había sido concedido para el diablo, es porque Dios había decidido derramar más gracia y los había tenido por digno de padecer por causa de Cristo. Hechos 5:4. Y continúa el versículo y dice: no temas, aunque estuve muerto, estoy vivo. Estas palabras debían ser su confianza y podían estar seguros que Él había tenido victoria sobre todo lo que ellos padecerían. No sabemos cómo es nuestro futuro, pero el Señor sí lo sabe. Y esta debe ser nuestra confianza, que Él lo sepa todo, y nuestra razón para no temer. El diablo había seleccionado a algunos para que fuesen probados. Los creyentes en Esmirna sabían que Jesús ya había rogado por ellos para que su fe no faltara. No todos serían probados, pero todos debían permanecer fieles en medio de las circunstancias. La prueba duraría 10 días. No sabemos exactamente a lo que esto se refiera, pero lo que sí sabemos es que Dios quería enseñarles que la prueba no sería para siempre. La prueba siempre será por un tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el que necesites. Dios promete que una vez pasada la prueba, vendrá la recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerda que no es Satanás quien tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es Dios. Y la última palabra es: yo he rogado para que tu fe no falte. El segundo consejo para esta iglesia fue: sé fiel hasta la muerte. La fidelidad es la característica de la verdadera iglesia, la iglesia verdaderamente rica en la eternidad y la que Dios usa en esta vida. Es la marca del buen siervo. Bien dice el apóstol Pablo: porque por fe andamos, no por vista. Es por fe en lo que esperamos. Es por fe en lo que no hemos visto, pero que lo habremos de ver y recibir. Y no por las circunstancias. ¿Cómo ves el mundo? Definitivamente no alienta para nada. Pero cuando vemos al Señor por fe, esto es lo que nos alienta. Dios
le pida a Esmirna que continúe en el camino que le ha hecho rica. Esta fidelidad hasta la muerte les hará recibir la corona de vida. Y este es el gran contraste tanto en esta vida como en la eternidad. Los muertos asimismo son los que recibirán la vida por la cual murieron. Mientras ellos perdían su vida aquí en la tierra, Jesús prometió esperarlos con una corona de vida. Fiel. Esta es una palabra que implica convicción. La fidelidad nace de la convicción y la convicción de las cosas que hemos creído. Por esta razón, esta fidelidad que Jesús les pide, Él la hace descansar en su fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo seré fiel en la vida. Fue la fidelidad de Cristo la que mantuvo la fidelidad de Pedro. La profunda convicción que ellos tenían en la fidelidad de Cristo sería la base de su propia fidelidad. Ellos debían confiar otra vez en aquellas palabras: yo estoy vivo aunque estuve muerto. Y esto es lo que habría de alentarles a ellos en medio de las penas, aflicciones, sufrimientos y muerte. La fidelidad fue la marca de Esmirna. Policarpo, antes de ser asesinado, antes de ser matado, fue invitado a salvar su vida si negaba a Cristo. A lo que él contestó: 86 años he servido a Jesús y nunca me hizo daño. ¿Cómo voy ahora a blasfemar contra él? Esto lo citó Ignacio, un padre de la iglesia de los primeros años. Qué gran contraste hay entre el hombre del mundo que vive para morir y el creyente que muere para vivir. Sé fiel hasta que te mueras. Sé fiel aunque mueras. A cambio, ellos recibirían, dice la palabra, una corona de vida, la cual el Señor ha prometido no solamente a los creyentes de la iglesia en Esmirna, sino también a todos los que soportan las pruebas. Esta corona no será dada por una victoria, sino por una vida victoriosa. Es para aquel que se mantiene fiel y que apropia la victoria de Jesucristo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí vemos que le permite llegar a la eternidad esta fidelidad, esta fe, con el maravilloso botín de cientos de victorias. Son estos los que serán coronados por su fidelidad. Qué importante es entender que las pruebas no son accidentes, sino la fuente de donde se obtiene esta corona. Es el sitio en donde hacemos nos apropiamos el triunfo de Cristo que obtuvo en la cruz de Calvario cuando todo parecía un fracaso. Es allí donde la fe se purifica para alcanzar mayores victorias. En la prueba solo debe preocuparte esta corona, una corona que muchos están comprometiendo por su falta de fidelidad. El mismo que fue coronado en la mañana de la resurrección prometió coronar a cada vencedor de Esmirna. Volviendo a Apocalipsis 2, el versículo 11, Apocalipsis 2, 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nuevamente, el Espíritu Santo vuelve a dirigirse a los que dentro de las iglesias usan sus oídos para oír
para atender, para escuchar. Tú y yo estamos a prueba, aún en cosas que no te imaginas. Y si no luchas dentro de las reglas, serás eliminado. Abre tus oídos, pues de eso depende tu descalificación. Si oyes, serás aprobado. Y mayormente, si lo que oyes lo pones por obra. Jesús les asegura que la victoria no solo les permitiría alcanzar una corona, sino también evitar el verdadero daño. En Esmirna, muchos fueron dañados por la muerte segunda, por el temor que le tuvieron a la primera muerte y que les impidió recibir al Señor. A los creyentes de Esmirna, el Espíritu les asegura que el martirio no les hará daño alguno, porque a ellos nada podrá hacer la muerte segunda. Ellos podían estar seguros de que no sufrirían daño alguno, porque el verdadero daño es morir sin Cristo. No podemos imaginar a cuántos creyentes Esmirna ha alentado a seguir a Cristo, aún dentro de las peores circunstancias. Si en aquel tiempo era rica, sin duda alguna, hoy lo es más. Si las iglesias representan épocas de la iglesia, Esmirna representa la iglesia mártir del año 100 al 300. Y esos 10 días podrían ser los 10 períodos de persecución que llevaron a cabo el emperador Nerón en el año 54, Domiciano en el año 81, Trajano en el año 98, Adriano en el año 117, Severo VII en el año 193, Maximino en el año 235, Decio en el año 249, Valeriano en el año 254, Aureliano en el año 279 y Diocleciano en el año 284. Bueno, esto es precisamente, son palabras un poco extrañas tal vez para nuestro gusto, pero aquí es donde entra la experiencia de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera porque no lo tenemos todavía, pero estamos seguros que lo vamos a recibir por fe. Y por fe creemos lo que no vemos, porque el Señor lo manifiesta todo a través de su libro, las Sagradas Escrituras. Es la voz de Dios lo que nos alienta, es lo que nos da certeza, seguridad en medio de la persecución. ¿Cuántos cristianos han muerto a través de los siglos? Mártires por doquier, en todas partes han muerto creyentes preparando el camino para los del presente. Y resulta que los creyentes, entre comillas, del presente, están acobardados, están adormilados, prefieren festejarlo todo sin tener el riesgo de testificar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendos resultados habremos de levantar allá en el tribunal de Cristo! ¿Cuántas iglesias falsas? ¿Cuántos pastores falsos? ¿Cuántos apóstoles modernos falsos? ¿Cuántos profetas falsos? Todo esto es lo que llamamos apostasía. Es el tiempo de la apostasía, donde la fe de muchos se ha enfriado. No hay deseo de compartir a Cristo, no hay deseo de arriesgarse. Cristo es el único y suficiente Salvador y es la razón de vivir. Es por esto que con Él vivimos y con Él morimos, para adquirir una corona de gloria. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.